Estamos de regreso, chicos. ¿Qué tal su semana? Les mandamos muchos saluditos. Al final, lo que importaba era que efectivamente conseguí la casa. Fue un poco caótico allí por un momento, y de ninguna manera todo salió según el plan, pero bueno, la vida y los limones. Quiero decir, Rini podría haber saltado el arma un poco. Yamada había comenzado a llamarme Tsukino-sama, a pesar de mi insistencia en que no lo hiciera, y sí, tuve que llamar al tipo un taxi porque parecía demasiado aturdido y fuera de sí para conducir, pero fue solo un pequeño bache en el camino, un pequeño contratiempo. Tenía una casa lista para Serenity, lo que significaba que la primera parte de este pequeño proyecto había terminado y ahora podía pasar a otras cosas. Como ese tercero insidioso. O la larga conversación que necesitaba tener con Serenity sobre los muchos temas que había estado evitando constantemente, como lo que sucedió en el Reino Oscuro, y como ella ya no parecía estar al tanto, posiblemente porque ella estaba usando su energía en otras cosas. También estaba todo el problema de Get into the Future para que pudiera recuperar información potencial sobre cómo revivir a Serenity y no morir en el proceso. Y ese sentimiento extraño que tenía sobre Minako que simplemente no desaparecía. Sin mencionar mi muerte inminente y el hecho de que no tenía ni idea de cómo arreglar mi amistad con Matsu, especialmente considerando que tenía una montaña de secretos que esconder y que en realidad estaba usando la orden que tanto atesoraba para lograr mis propios fines. Sí. Mucho trabajo por hacer. ¿Estás bien? Usagi-chan. Unos dedos chasquearon frente a mi cara y parpadeé. Matsuo rondaba junto a mi silla en la mesa de conferencias, con el rostro contraído por la preocupación. Por alguna razón, encontré mi mirada vagando por el almacén hasta la primera oficina, donde Kunsai estaba tratando de discutir algo con su príncipe. Aunque parecía que Mamoru lo estaba escuchando, sus ojos estaban sobre mí, con una expresión que coincidía con la de Matsuo. Me volví hacia mi amigo y le dije suavemente, ha sido un día largo. Así es, tenías el turno de noche. Su sonrisa era débil. Cosas emocionantes, ¿eh? Vi a Rei mirar fijamente una vela. Fue emocionante. Una noche llena de acontecimientos. Pensamientos de la escritura dorada todavía prístina en esa nota arrugada, de la mirada hirviente de Rei, flotaron al frente de mi mente. No le decimos a nadie. Estoy seguro de que no habrá escasez de esos en las próximas semanas, dado mi historial. Matsuo, el idiota, ni siquiera lo negó. Con los brazos cruzados, se apoyó contra la mesa y dejó escapar una bocanada de aire. La atención se movió hacia Mekoto y Nephrite y cualquier informe en el que parecían estar trabajando para Ami, al otro lado de la mesa. A mi vez volví a tener pensamientos desagradables, golpeando con los dedos el brazo de mi silla casi inconscientemente mientras construía mentalmente una especie de lista. Proyectos paralelos, amueblar la casa, perfeccionar mi cuerpo, lecciones dobles, reanudar el aikido. El regreso de Serenity, aunque importante y de máxima prioridad, no se pudo lograr hasta que se resolvieron algunos otros problemas. Necesitaba investigar a este tercer jugador, encontrarlo y evaluar el riesgo que presentaba, y mientras estaba en eso, también podría basarme en la sospecha persistente de que era Minako. También necesitaba terminar el esquema mental para el plan Crystal Tokyo. Tenía una vaga idea de cómo quería hacerlo, pero era fundamental tener en cuenta todos los posibles percances y asegurar un plan de contingencia. El clan de la Luna Negra. Tendría que cortar su acceso al pasado mientras esté en Crystal Tokyo si es posible. Por lo menos pensé que debería hacer un mínimo intento. Sería un enemigo menos para interferir. En cuanto a los otros temas. Bueno, llegaré allí cuando llegue, peces más grandes para freír y todo eso. Había una cosa más que quería hacer hoy mientras tenía la oportunidad, y por cierto, sucedió que la mayoría de las condiciones que debían cumplirse para poder hacerlo eran, bueno, cumplirse. Empujé la cadera de Matsuo con mi codo. ¿Quieres salir de aquí? Creo que mi almohada me está llamando. Ven, Usagi, ven y descansa tu hermosa cabeza en mi peluche de plumas. No me sorprendería. Murmuró, empujando la mesa. Pero sí,
Se está haciendo tarde de todos modos y algunos de nosotros tenemos escuela por la mañana. Mis condolencias. Esquivé el golpe desganado que se me envió, y se me escapó una pequeña risa. Capté la mirada que envió a través de la mesa mientras me levantaba, estirándome, y no estaba seguro de si reírme o enfadarme con mi amigo. En realidad, lo estaba haciendo demasiado fácil. Entonces la acompañamos a su casa esta noche. Makoto-chan tiene el turno de noche esta noche. Déjame decirle buenas noches y luego podemos salir. Lo deseché. Ni siquiera lo cuestionó, simplemente trotó hacia el otro extremo de la mesa. Nefrite parecía sumamente incómoda cuando la pareja comenzó a hablar en tonos suaves y gentiles. De repente, el general sintió una nueva fascinación con los botones de los puños de su camisa escolar. Cuando Matsuo terminó, Makoto tenía un leve sonrojo en sus mejillas y la expresión de Nefrite era algo así como náuseas. Saboreé la imagen mientras partíamos. Después de caminar unas pocas cuadras, Matsuo sugirió que tomáramos un taxi y dividiéramos la tarifa. Como la temperatura en Tokio actualmente cayó en algún lugar entre Frozen Tundra y The Nine Circle of Hell, no tuve ningún problema con eso. Sin embargo, no habrá taxis en este vecindario. Me sentí obligado a señalar. En serio, este distrito era una zona muerta para todos los seres vivos. No recordaba haber visto un solo insecto o animal en ninguna de las veces que tuve la desgracia de encontrarme por aquí. Las únicas cosas que crecían eran malas hierbas y una toba ocasional de hierba persistente. Entonces supongo que será mejor que aceleres el paso, enano. Si no hiciera tanto frío, podría haberlo pateado, lamentablemente. Eso significaría prolongar nuestro tiempo de caminata y, como dije antes, hacía demasiado frío para tal sacrificio. Caminamos otros 15 minutos antes de encontrar la civilización, y por lo tanto, los taxistas. Empezó a agitarse en ese momento, y tiré mi sombrero más abajo sobre mi cabeza cuando Matsuo nos encontró un taxi y casi me empujó dentro. Le di la bienvenida al calor y fingí no ver la expresión de suficiencia en su rostro cuando tanto mí como su escalofrío se calmaron. ¿A dónde? El taxista nos avisó. La parte noreste de la ciudad, por favor. Rápidamente dije. Por Huban Square. ¿Conoces el lugar? El taxista hizo un ruido afirmativo, encendió el taxímetro y partimos. Hubo un momento de silencio en el que pude sentir la alarma de mi compañero a mi lado, pero me negué a reconocerlo. No nos vamos a casa, dijo Matsuo. No. Dijiste que nos íbamos a casa. Bueno, no lo somos. Otro momento de silencio, donde Matsuo aceptó que había sido engañado, retrocedió mentalmente en la última media hora y dijo de manera concluyente, ¿sabías que no llevaríamos a Makoto-chan de regreso esta noche? Lo miré fijamente, porque por supuesto que lo sabía. Había una rotación establecida de que miembro de la orden estaría en la sede de Elysion para el turno de noche, y que otros miembros estarían de guardia. Era una información extremadamente útil, así que, ¿por qué no la habría memorizado de inmediato? Sin embargo, Matsuo no iba a pensar demasiado en ello. No iba a ver la conclusión correcta, aunque debería ser tan claro como el día. Sin embargo, no lo culpé. Si nuestras posiciones hubieran cambiado, incluso mi mente paranoica no haría la conexión, al menos no de inmediato. No, él no se daría cuenta del potencial que esa información me había dado para trabajar. Había una razón por la que me ofrecí como voluntaria para el turno de la noche anterior, una razón por la que había elegido hoy para ser la que procuré la casa y luego confirmé una teoría propia. Anoche, Rey y yo habíamos estado en el turno de noche, pero era Jadeite, y más importante, Amy, quienes habían estado de guardia. No era ningún secreto que quienquiera que estuviera de guardia no estaría durmiendo también. Conseguir el momento adecuado había sido complicado. Sacar a Rini de la escuela 1 hora y media antes había sido el tiempo suficiente para llevarnos al otro lado de la ciudad, comprar la casa y luego llevarnos rápidamente a un café 2 vecindarios más allá, solo unos minutos antes de que la escuela primaria hubiera terminado. Por el día.
Les tomó 20 minutos rastrearnos hasta un café en el que no había estado antes. 20 minutos en los que no había dejado más pistas que mi nombre a la maestra, cuando había escondido la pelota de Rini y su nuevo brazalete de comunicación en un callejón al otro lado de la calle. No la habían estado siguiendo. Después de mis travesuras, el centro de atención estaba sobre mí y era probable que me controlaran. Solo que, Konami cansada por la noche anterior y Makoto al volante, había dos personas con más probabilidades de ser revisadas durante toda la noche. Rini, que le había dado un susto a Makoto, y, por supuesto, Matsuo. Sí, tarde en la noche, fui a un lugar que normalmente no está asociado conmigo. Eso sería extraño. Sin embargo, si no estuviera solo, y se supiera que la persona que estaba conmigo frecuentaba dicho lugar, bueno, nadie iba a pensar mucho en ello. La única persona que iba a recordar esta noche en el futuro era Matsuo, e incluso entonces no estaba demasiado preocupado por eso. La gente solo veía lo que quería ver. Estaba a un corto paseo de Huban Square y no perdí el tiempo. ¿Quién sabe qué solía trabajar allí? Matsuo envió una mirada poco impresionada en mi dirección. Solo Mamoru, Jadeíta y Nefrita. Así que las chicas nunca escucharon sobre eso. No. Apretó los labios. Te fuiste. No fue exactamente para iniciar una conversación. Ay. Lo hace. Sí, Makoto-chan me visita en el trabajo de vez en cuando. No es ningún secreto que trabajo allí. A veces los demás me acompañan. ¿Por qué? Mi voz se volvió más acusadora de lo que pretendía, pero continué de todos modos, la irritación brotaba. No deberían andar por ahí cuando ninguno de ellos tiene nada que hacer allí. Bueno, no estaba cerca, ¿verdad? Él chasqueó. Ah, ¿y qué? ¿No fuiste capaz de detenerlos? Tú, ¿quién sabe el riesgo? No están lastimando nada. Conocen los riesgos. Le dije. Conoces los riesgos. ¿Pero Arumi? ¿Sus empleados y Hajime-sensei? Ellos no. Ninguno de ellos ha dado su consentimiento. No conocen el peligro que acecha a personas como las Sailor Scouts y no es justo. A ellos. Matsuo se detuvo en seco y me niveló con una mirada. Si fuera cualquier otro lugar, comenzó humildemente, cualquier otro lugar en Tokio, no te molestaría. Así que no me sermonees sobre la moralidad de eso, porque no te preocupa la comunidad. Demonios, dudo que estés tan preocupado por nuestros compañeros de trabajo. Y eso era revelador, ¿no? Porque no me preocupé particularmente por ninguna de esas personas. Mis compañeros de trabajo siempre habían sido poco más que extraños con el mismo trabajo. Nunca me habían interesado sus vidas personales, su bienestar. Al final del día, el espacio en mi corazón era limitado y no podía perder el tiempo ni las emociones en nadie menos que digno. Tal vez eso me hizo una mujer menor, pero preocuparme por el mundo solo para verlo caer poco a poco, eso me habría roto. Yo no era Tsukino Yusagi, yo no tenía ese tipo de fuerza. Encontré la mirada de Matsuo de frente. No arrastramos a Arumi a esto. No lo involucramos a él y no involucramos a Hajime-sensei. Su expresión se desmoronó un poco, un destello de decepción en su mirada. Quería que lo negara. Finalmente, con una profunda exhalación, Matsuo asintió y comenzó a caminar de nuevo. Bien, no los involucraremos. Les dirás a los demás que retrocedan. Sí. Se pasó unos dedos por el pelo. Sí lo haré. Mirando su espalda, la distancia cada vez mayor entre nosotros, dolía. Seguí su ritmo y me bajé el sombrero, los dos nos quedamos en silencio después de eso. Me concentré en el suave crujido rítmico de nuestras botas sobre la nieve, los sonidos apagados de la ciudad, todavía bulliciosa incluso a esta hora, autos circulando por calles mitad fangosas y mitad saladas, dueños de tiendas barriendo una fina capa de nieve acumulada de sus entradas principales, el ocasional habitante de la ciudad pasando con una bebida caliente o un panecillo al vapor en la mano. Doblamos una esquina y De Fable apareció a la vista. Mi corazón se apretó.
Lo siento. Lo siento, no pude ser lo que él quería que fuera. Siento no haber sentido vergüenza por qué, era yo. Lo siento porque, a pesar de todo, no tenía intenciones de cambiar, sin importar cuán decepcionado de mí él alguna vez estaría y Dios, lo iba a decepcionar terriblemente, cuando descubriera la verdad. Lo siento porque en realidad no estaba arrepentido, porque, ¿cómo podría estarlo cuando estaba vivo, cuando todos estábamos vivos? Siempre pidiendo disculpas, siempre poco dispuesto a cambiar. Sentí la mirada de Matsuo arder en un lado de mi cara. Después de un momento, lo escuché suspirar y pasó un brazo sobre mis hombros, acomodándome a su costado. Está bien, Usagi-chan. Luego, más tranquilamente, yo también. Me deslicé en la puerta del callejón trasero de la tienda con Matsuo e hice movimientos de shu, hasta que puso los ojos en blanco y se esfumó. Con pasos ligeros me dirigí a la puerta de la oficina de Harumi y me asomé, encontrándolo inclinado sobre algunos documentos en su escritorio. Acababa de cortarse el pelo recientemente, sus cortos mechones rojos estaban más cerca de lo normal, probablemente para mostrar los aretes de perlas en sus orejas. Esos eran nuevos. Mirándolo, me encontré congelada y algo perdida. Lo examiné, una irritante oleada de emoción me consolidó en su lugar. Harumi estaba usando una sombra de ojos dorada hoy, del tipo brillante solo unos tonos más oscuros que sus iris. Todavía tenía puesto el mismo chaleco a medida, con botones y pantalones, todo lo cual lo enmarcaba muy bien. Su atuendo de invierno consistía en un botón de manga larga, y sorpresa de todas las sorpresas, una corbata. Era una linda corbata, en realidad, negro con corazoncitos rojos. Estaba ligeramente impresionado. Harumi finalmente debió sentir mi presencia, porque su mirada se levantó casi con desdén antes de encontrar la mía y congelarse. Parpadeó, y muy lentamente, se levantó de su silla. Saludé y grazné, hola. Ya volví, más o menos. Usagi. Fue todo lo que dijo y de repente estaba siendo abrazado. Le devolví el abrazo, con la cara enterrada en su corbata y su mejilla apoyada en la coronilla de mi cabeza. Pensé que lo sentí besar mi cabello, pero no podía estar muy seguro porque entonces Harumi nos estaba separando y sus manos golpearon cada lado de mi cara, pellizcando mis mejillas dolorosamente. Tienes algo de valor. Él hervía. Desapareciendo en medio de la noche, huyendo por tu cuenta durante meses. En pleno invierno, nada menos. Podrías haber resultado herido. O secuestrado. ¿Cómo te atreves a preocuparme así? Soy demasiado joven para tener canas. ¿Y arrugas, me oyes? Demasiado joven. Soy delicada, y tú, RGH. Ouch, está bien, lo entiendo. Me arranqué de su agarre sin demasiada suavidad. Yo también soy delicada, ¿sabes? Me miró con ojo crítico y, por costumbre, mi postura se enderezó. Necesitas un corte de pelo. Declaró Harumi, pasando junto a mí. Venir. Y como el buen cachorro trabajador que era, lo seguí. Harumi me dejó caer en el tocador del vestidor de empleados y se puso a trabajar con una especie de regocijo, vicioso que francamente me alarmó, aunque no lo mencioné. Las pocas veces que vi mi reflejo en el espejo, hice una mueca, me veía como una mierda, y no había manera en el infierno que Harumi no se hubiera dado cuenta. Círculos oscuros debajo de mis ojos, un poco más delgado que hace unos meses, y tal vez un poco más atormentado, un poco más perseguido. Harumi hizo algo en mi cabello con capas, rizando ligeramente las puntas. No tuve el corazón para mencionar lo en vano que sería. Si eso lo hizo feliz, entonces qué diablos, ¿verdad? Cuando estaba terminando, me encontré con su mirada a través del espejo. Parece que necesito un trabajo. Estaré por aquí por un tiempo. El pauso. Oh. ¿Cuánto tiempo? Me encogí de hombros. Algunos meses, tal vez más. Sin embargo, estoy buscando algo a tiempo completo. Harumi entrecerró la mirada. Es así. ¿Y cómo, por favor dime, planeas trabajar a tiempo completo con la escuela y el aikido?
Le envié una mirada de complicidad. Ambos sabíamos que no iba a volver a la escuela. Los labios de Harumi se afinaron, pero no hizo ningún movimiento para regañarme, sino que volvió su atención a mi cabello, rizando algunos mechones con sus dedos. Te haré trabajar como un perro. Me esclavicé con tu atuendo para el tema de los dioses del Olimpo y simplemente desaparece sin siquiera usarlo o verlo. Y ahora tengo que pensar en un disfraz para el tema de este mes en tan poco tiempo. Así que espero ser reembolsado por mi importante problema. Absolutamente. Y no quiero escuchar ninguna queja sobre lo que elijo para vestirte. Eso es justo. Triste, pero justo. Oh, hay algo más con lo que quería pedirte ayuda, si estás a la altura. Él arqueó una ceja. Disparar. Sonreí. ¿Cuánto sabes sobre diseño de interiores? Observé el océano Pacífico mientras la Tierra continuaba su perezosa rotación, una gran extensión azul salpicada de verde a ambos lados. Los dedos se retorcieron a través de mis mechones, trenzando hábilmente, y de vez en cuando las uñas raspaban suavemente mi cuero cabelludo a medida que se metía más cabello en la trenza. El patio estaba en silencio como de costumbre, y me deleitaba en la quietud mientras tenía la oportunidad. Desde la pequeña epifanía de Rey y el comienzo de nuestra cacería unos días atrás, había estado ocupada sin parar. Era agradable relajarse de vez en cuando. Entonces, ¿cómo va la búsqueda de tu espeluznante golem? Resoplé. Es un cuerpo, tu espeluznante cuerpo, podría agregar, y la casa va, bueno, no tan rápido como me hubiera gustado. Serenity rió. ¿Ves? Dices eso ahora, pero sí te conozco. Entonces puedo decir con certeza que ya has planeado tus próximos 10 movimientos. Lento para ti, no es tan lento para el resto de nosotros. Sí, lo que sea. Por cierto, ¿cuál es tu color favorito? Sus manos se detuvieron mientras consideraba. Rosa, un rosa claro. O tal vez plateado o dorado. Sabes, hay bastantes colores encantadores. Tarareé en acuerdo. Necesito ir a Crystal Tokyo. El agarre de Serenity se apretó en mi cabello. ¿Qué? Suavemente, con cuidado, desenredé sus manos de mi cabello y me giré para mirarla. La expresión de Serenity no fue tan comprensiva como esperaba, y le expliqué rápidamente. Mira, resulta que necesito algunas cosas de Crystal Tokyo, así que voy a aparecer, tomar lo que necesito y regresar. Acercarse. Dijo rotundamente, incrédula. Solo vas a saltar hacia el futuro. El futuro donde está el clan de la Luna Negra, donde está esa bruja. Me tomó un momento darme cuenta de que se refería a Koan. Bueno, sí, pero nada. Es peligroso. Casi te mata la última vez. Sí, pero, ¿quién puede decir qué sería capaz de lograr tal hazaña de nuevo? No fue lo correcto para decir. Inmediatamente nuestras mentes saltaron a esa horrible verdad. Iba a morir, por causas desconocidas y en un momento desconocido. Mira, tengo que irme. Esto no es algo que particularmente quiera hacer, pero tengo que hacerlo para obtener los materiales que necesito. No me voy a ir a la guerra ni nada, es una misión sigilosa. Una misión sigilosa. Ella se burló. Ese lugar está lleno de enemigos, Yusagi, difícilmente lo consideraría algo menos que una batalla. Al menos dime que planeas llevarte a alguien de la orden contigo, alguien que no sea yo. Hice una pausa. Era muy posible que hubiera pasado demasiado tiempo con Serenity, porque le tomó un segundo leer la vacilación en mi expresión y llegar a la conclusión correcta. Con creciente horror, me preguntó, ¿tienes la intención de llevarme contigo, verdad? No serías tan descuidado como para ir a Crystal Tokyo sin el Silver Crystal. No dije nada. Ella palideció. Eso es suicidio. Traerte sería un suicidio. Murmuré. No podría llevarla conmigo, no lo haría. Todo el mundo siempre estaba detrás del maldito cristal de plata. El clan de la Luna Negra también estaba detrás de él y no iba a perder Serenity por ellos. El cristal de plata era mi defensa más fuerte,
Pero por el momento contenía el alma de Serenity y preferiría morir antes que dejar su destino en manos de un enemigo que no estaba seguro de poder vencer por mi cuenta. Necesitas el cristal de plata para transformarte, para convertirte en Sailor Moon. Serenity comenzó. Para entrar sin él, es mejor que te acuestes y mueras. Te lo imploro, por favor, no te vayas sin él. No fuerces mi mano, o encontraré una manera de advertir a los demás. Mis puños se apretaron. Nos miramos fijamente. No estaba seguro de que pudiera manejarlo, con los problemas que había tenido últimamente, aunque ese era un debate en el que no estaba lista para entrar, pero si de alguna manera se las arregló para hacerlo. No podría decirle a nadie, ella no sabía que podría haber un traidor entre ellos. Yo tampoco me atreví a decírselo, quería que tuviera fe en las personas que algún día la seguirían, quería que pudiera sentirse segura con la orden, porque iban a ser sus protectores, iban a ser los que se quedaran. Iban a ser los que vivieran. Multa, cedí. Llevaré el cristal de plata conmigo. Quizás eso sería lo mejor, si lo dejo aquí, y el clan de la Luna Negra o un tercero llega a él, nunca me lo perdonaría. Continuó informándole que necesitaré su ayuda para llegar al futuro lo antes posible, y la mirada que recibo es exactamente tan disgustada como esperaba. El hombro de Serenity está caído. Eres demasiado apresurado, no actúes como si te estuvieras quedando sin tiempo, porque no es así. Lo dijo con tanta firmeza, con tanta convicción, que casi le creí. Quería creerle, creer que de alguna manera podría detener mi muerte profetizada. El único problema era que no tenía la costumbre de tales cosas. Si no quería morir, entonces tenía que hacer mis propias contramedidas. No podía poner esa carga sobre Serenity. Con un suspiro mental aparté mis pensamientos del asunto, no queriendo pelear con ella. Parecía que siempre estaba peleando con los más cercanos a mí. Mi mirada se desvió hacia abajo y vi un pequeño puñado de flores en la mano de Serenity. Parpadeé, agarrándome tardíamente de la elaborada trenza en la que habían peinado mi cabello para encontrar las mismas flores tejidas en él. Parecían lirios en miniatura, los pétalos de un azul vígaro oscuro en el centro, desvaneciéndose a un tono más claro. Los bordes eran blancos y cada flor no era más grande que un diente de león. Eran impresionantes. ¿Dónde conseguiste esos? Ella frunció el ceño. Crecen por todo el palacio. Se llaman, bueno, no recuerdo bien cómo solía llamarlos mi madre. Lirio de la luna. Afirmé. Ahora son lirios de luna. Ella arqueó una ceja. ¿Es eso así? Asentí con firmeza. Apuesto a que no son nativos de la tierra, por lo que solo crecen aquí, y claramente son lirios, por lo tanto, lirios lunares. Las flores tenían una belleza etérea, cautivadora, eran tan obviamente de otro mundo que simplemente no había forma de que crecieran en la tierra. Serenity me complació, y con un tono majestuoso, los proclamó como la flor oficial del reino de la luna. Luego, para mi consternación, se sacudió, se puso de pie y dijo, se acabó el tiempo de descanso, volvamos al salón de baile. Tu baile es realmente una abominación. Eres demasiado amable. Eliminar al tercero no fue tarea fácil. La escritura de Amy no coincidía con el elegante guión, y parecía no tener conexión con ninguna de las otras pruebas, pero eso no significaba que fuera inocente. En todo caso, Rey simplemente no estaba buscando a través de sus pertenencias lo suficientemente a fondo. Por supuesto, no era como si pudiera hacerlo, con ser rastreado. Descubrí el rastreador cosido en el forro de mi bota, pero desafortunadamente descartarlo no era una opción. Preferí dejar que Amy y los demás pensaran que no sabía que me estaban rastreando hasta que me convenía lo contrario. Significaba sacrificios, como no poder ocultar más el hecho de que trabajaba en el Fable, pero ese secreto estaba más o menos a la vista. Mientras no me molestaran allí, y hasta ahora no lo había sido, no odié particularmente que los demás lo supieran. Bueno, eso no era del todo cierto. Lo odié, pero de nuevo, sacrificios. A veces, para conseguir lo que quieres, hay que regalar algo más. Pero yo divago. Rey estaba mirando,
seguro, el único dilema era que no buscaba pruebas de culpabilidad, sino pruebas de inocencia. Quería que Amy fuera inocente, porque luchar contra ella seguramente sería una pesadilla, pero al mismo tiempo, quería más la verdad. Ray estaba poniendo las cosas difíciles, o quizás yo estaba poniendo las cosas difíciles. No estaba acostumbrado a trabajar con otros. Confiar en alguien más para hacer la excavación, para no perderse nada o descartar un detalle esencial era abrumador. No jugaba bien con los demás. Así que esperé, observé la rotación nocturna y esperé el momento adecuado para hacer mi propia excavación. Ese momento llegó unos días después, con Minako en la guardia nocturna y Kunzite y Naru de guardia. El almacén estaba desprovisto del ruido y el movimiento habituales, silencioso excepto por el sonido de Minako hojeando informes. Fue mucho después de que los demás se fueran, mucho más allá de la hora en que debería haberme ido, y tal vez ella pensó que lo había hecho, porque cuando aparecí en la puerta de su oficina, Minako se sobresaltó levemente. Ella parpadeó con cansancio. Yusagi, ¿qué haces aquí? Solía odiarte, ¿sabes? Minako frunció el ceño. Indulto. Me apoyé contra el marco, los dedos golpeando mis antebrazos. Al principio, cuando me desperté, cuando finalmente entendí lo que había pasado, te odiaba. Quiero decir, odiaba a todas las Sailor Scouts, pero creo que te odié un poco más. Fue la primera vez que realmente ofrecí una parte de mí mismo. Minako aprovechó la oportunidad y se recostó en su silla para preguntar, ¿por qué? En lugar de ofenderse como lo haría cualquiera. Porque eras Venus. Comencé, fuiste la primera Sailor Scout en obtener sus poderes y desde el principio, estabas lista para dar tu vida cumpliendo con tu deber, encontrando a la princesa. Tan motivada, tan dispuesta a ir a la batalla. Dios, te odiaba. Por eso. Nunca quise esto, hice todo lo posible por huir de esto en el mismo momento en que lo entendí, y tomaste las armas como si nada, como si la elección fuera tan obvia. Había tomado una decisión diferente, la decisión de no involucrarme, y de todos modos no había importado. Mientras Minako contemplaba esto, permití que mi mirada vagara por la habitación antes de caer sobre la espada legendaria, ahora montada sobre su escritorio. La maldita cosa seguramente me daría alguna pista sobre quién la envió, pero primero necesitaba conseguirla. Me enojaste antes de que supiera quién eras. Minako finalmente me lo dijo. Esa carta, en el momento en que la recibí, en el momento en que hizo clic y comenzó mi cacería. Estaba enojado. Y luego encontré a los demás, y Rey me encontró a mí, y te conocimos. Las palabras no podrían describir la cantidad de problemas que causaste. Yo con un pequeño poema. No fue divertido, pero me reí de todos modos. Éramos un dolor, ¿no? El más grande. Ella asintió alegremente. Me acerqué a lo que debe haber sido el escritorio de Mamoru, limpio, luciendo algunos libros de su estante en casa, y salté sobre él. Tenía planes, ideas ingeniosas de cómo obtener la espada y estafarle alguna información a Minako. Sin embargo, ahora que estaba aquí, ahora que solo éramos ella y yo, esos planes parecían desmoronarse. Estaba cansado. Planificar y conspirar era lo que mejor hacía, pero en estos días parecía que siempre había otro obstáculo que superar, 10 más en el horizonte, y solo una vez, solo esta vez, quise pasar por alto la astucia y ir directamente al grano. Tema en cuestión. Había algo en mi mente desde hace un tiempo, y estaba cansado de esperar. Lancé una mirada a Minako. ¿Qué es lo que no les estás diciendo a los demás, Minako? No estoy muy seguro de entender lo que estás preguntando. Mi sonrisa es sombría. Realmente tenía rencor contra ti, ¿sabes? Odiar a alguien hace que sea más fácil notarlo y las acciones que toma. No pretendamos que no nos hemos estado analizando desde el principio. Ambos sabemos lo contrario y yo me temo que no tengo la paciencia para jugar en este momento. Su mirada se vuelve más escrutadora. Es así. Entonces, ¿puedo preguntar qué has estado haciendo exactamente con Rei? Me tomo un momento para examinar a Minako, su postura relajada, la cabeza inclinada, los ojos inquisitivos.
No había señales de angustia o preocupación de ella y de alguna manera eso me dejó preocupado. Dime lo que estás escondiendo y te devolveré el favor. Ella rió. ¿Y por qué haría eso? Porque quieres que me quede. Dije, y su sonrisa se desvaneció. Aún así, ella no ofreció información. Salté de mi posición y comencé a caminar, guiándonos a ambos a través de mi proceso de pensamiento. Desde el primer día, creo que has estado planeando algo, y este asunto de la Orden de Elysion es solo otro factor, la etapa 2, 3 o 4. Saliste de Inglaterra y localizaste a las Sailor Scouts con una velocidad y un impulso que yo fuiste extremadamente amable con Naru cuando pensabas que ella era la princesa de la luna, y parecías contento de no meterla en el lío con Beryl. Luego llegaron Jadeite y los otros generales, y por alguna razón no tuviste reservas en traerlos al redil, tampoco hubo problema con Mamoru. Lo que es notable aquí es cómo pudiste unir a dos grupos de personas y unificarlos. Eso requería que renunciaras al liderazgo total, así que, ¿qué podías ganar con la creación de la orden? ¿Por qué insististe tanto en que me uniera a ti? Y lo que es más importante, ¿por qué, en el nombre de Dios, estás tratando de conquistar el mundo? Minako permaneció en silencio. Cuanto más lo consideraba, más irritado estaba. La gente hacía las cosas por una razón, y no entender cuál era esa razón me mataba. Los motivos eran esenciales. Los motivos te daban un vistazo a la persona detrás del esquema y qué era lo que los motivaba. Jadeite mintió sobre mí para proteger a Mamoru. Rini había saltado 1000 años al pasado para encontrarme porque quería salvar a su familia. Pero, ¿por qué? Mis ojos recorrieron la espada una vez más. ¿Por qué? Reflexioné en voz baja. ¿Quieres tener la misma espada que Serenity usó para acabar con su vida montada en tu pared? La espada legendaria es un recordatorio de tu fracaso, ¿no es así? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué ponerlo a plena vista, donde solo serviría para recordar a Minako el precio que pagó por no cumplir con su deber? A menos que ella no quisiera olvidar. ¿Un recordatorio o una promesa? Una promesa. Se puso de pie, con la mirada fija en la espada también. A mi lado, Minako dijo, una promesa de hacer lo que sea necesario esta vez. ¿Recuerdas lo rápido que cayó nuestro reino, lo fácil que fuimos derrotados? Princesa Serenity murió porque no fuimos lo suficientemente fuertes para salvarla. O el reino de la luna. Pero eso nunca volverá a suceder. Todo será diferente esta vez, no aceptaré nada menos. Así que, encontrar a los exploradores, reclutar a Matsuo y Naru, hacer equipo con los generales para crear la Orden de Elysion, todo fue por Serenity. Para que pudiera regresar a un refugio seguro, con el conocimiento de que no volverían a caer nunca más. Minako no era el tercero, eso estaba claro, simplemente no había forma de que ella hubiera tenido la moderación para quedarse parada y mirar. No, Minako era una guerrera, una mujer de acción. Estaba construyendo una casa para Serenity, estaba construyendo una corte. Serenity era realeza, la princesa heredera. Minako pudo ver el amanecer de la realización en mi mirada. Con una expresión feroz y una sonrisa lenta, confirmó mis sospechas. Estoy creando la corte que se merece la princesa Serenity. Una corte más brillante que las estrellas y lo suficientemente fuerte como para sobrevivir al mismísimo Dios. Una corte para hacer temblar la tierra. Ahora, ¿por qué no me dices qué estás haciendo con Rei? Interludio, Serenidad POV. Durante mucho tiempo, había estado sola. Serenity había dormido, durante años y años, y cuando finalmente despertó, había sido con el horror de una batalla perdida. No de sangre y de hombres, no, esa guerra había pasado mucho antes, otra guerra perdida, sino de mente, una contra un invasor. Fue el cristal de plata lo que la salvó, al final. Se llevó la parte de ella que había dormido y llevó su alma incluso ahora, cuando la otra mitad de ella había. Bueno, ahora tenía poca importancia. Se había dormido, y cuando Serenity se había despertado, había sido un extraño el que la estaba matando lentamente. Entonces había estado a salvo en una ilusión de su reino caído.
Fueron meses de silencio, meses de navegar entre ruinas antes de que Serenity se diera cuenta de que podía hacer que su hogar se viera completo simplemente deseándolo. El paso del tiempo no tenía sentido allí, y ella no necesitaba dormir. Solo había dos cosas conocidas por Serenity durante esos días: silencio y un dolor abrumador. Endymion estaba muerto, asesinado. Él estaba muerto, su reino perdido, su pueblo asesinado, y ella había elegido morir con él, con su amor. Pensó y pensó y pensó en Endymion, en su madre, en sus queridos amigos. Todos se habían ido y ella estaba aquí, atrapada en este intermedio e incapaz de morir, para descansar en paz. Tantas cosas que podría haber hecho de manera diferente, tantos errores que podría haber evitado simplemente siguiendo las reglas. Se suponía que los del reino de la luna no debían enamorarse de los niños de la tierra. ¿A cuántos podría haber perdonado Serenity, siguiendo esa única ley? ¿Cuántos habían muerto porque ella realmente no había tratado de mantenerse alejada? El silencio y el dolor fueron sus compañeros. Luego vino Usagi. En el momento en que se convirtió en Sailor Moon, el mundo de Serenity se expandió ligeramente. De repente, Serenity pudo ver el mundo exterior, pudo dar sentido a todo lo que rodeaba a Sailor Moon. El invasor de su mente se había convertido en su vínculo con el exterior, y lo que vio Serenity hizo que la princesa se arrodillara. Las Sailor Scouts estaban vivas, Endymion estaba viva. Al igual que el Reino Oscuro. La guerra no había terminado, Serenity aún tenía una oportunidad más para hacerlo bien. ¿Qué regalo había sido ese? Más de lo que jamás hubiera esperado, más de lo que jamás había esperado. No había palabras para lo agradecida que había estado, lo fácil que se volvió dejar de temer a Usagi al enterarse de que la chica no era un monstruo, sino otra víctima en su propia jaula. Ninguno de los dos pudo liberarse, pero, tal vez, podrían ayudarse el uno al otro. Ver caer el reino oscuro, sería más que suficiente. Había sido más que suficiente. Al despertar, había dos partes distintas en la vida de Serenity. Había habido antes y después de Usagi. Antes de Usagi había habido silencio y dolor. Después de Usagi. Después de Usagi, había esperanza. Fue Usagi quien le quitó la soledad, Usagi quien le mostró que aún podía hacer las cosas bien, Usagi quien hizo lo imposible y continuó prometiendo aún más. En última instancia, era a Usagi a quien consideraba preciosa por encima de todo, y era Usagi quien estaba destinada a morir. Serenity no podía soportar la idea, no podía imaginar un mundo sin su amiga. Hubo antes de Usagi, y hubo después. Y Serenity usaría cualquier medio para mantenerlos a ambos con vida. Para salvar a la chica que de alguna manera la había salvado.